¿Qué pasaría si el acto de bondad más pequeño de una comunidad cambiara la vida de un multimillonario para siempre? Sara Martínez llevaba el peso del mundo sobre sus hombros desde tiempos inmemoriales. A sus 28 años, poseía esa fuerza serena que hacía que la gente confiara instintivamente en ella sus secretos más profundos y sus cargas más pesadas. Su cabello oscuro siempre estaba recogido en una práctica coleta, y sus ojos marrones desprendían una calidez que hacía que incluso los clientes más gruñones del Miller's Diner se sintieran como en casa. El restaurante en sí era una reliquia de otra época. Cabinas de vinilo rojo remendadas con cinta adhesiva, un suelo de tablero de ajedrez que había visto décadas mejores, y un letrero de neón que parpadeaba intermitentemente. Pero era el corazón de Millbrook, un pueblo de 3.200.000 habitantes, enclavado en las ondulantes colinas de la Pensilvania rural. Sara había trabajado allí durante 6 años, desde que se graduó del instituto, y se dio cuenta de que la universidad no era una opción para alguien con su situación económica. No le importaba el trabajo. Las mañanas tempranas, las interminables recargas de café, el dolor de pies después de un turno doble, todo formaba parte del ritmo que la impulsaba a seguir adelante. Lo que le importaba era ver sufrir a gente buena cuando sabía que podía hacer algo al respecto. Mark Rodríguez era una de esas buenas personas. Había empezado a trabajar en Miller's Diner hacía 8 meses, haciendo turnos de fin de semana para complementar los ingresos de su trabajo diario en la ferretería local. Mark tenía 34 años, un hombre de voz suave, manos callosas y una sonrisa amable que nunca se desvanecía, ni siquiera cuando estaba visiblemente agotado. Tenía 2 hijos, Emma, de 7 años, y Miguel, de 5. Y hablaba de ellos como otros hablan de ganar la lotería. A Emma se le cayó el primer diente ayer, le decía a Sara mientras limpiaban las mesas. Lo puso debajo de la almohada y me preguntó si el hada de los dientes era real. Le dije que la magia surge cuando crees en ella. Sara había visto a Mark trabajar con la dedicación que emanaba de la necesidad. Nunca se quejaba de las largas jornadas, nunca pedía un trato especial y siempre se quedaba hasta tarde para ayudar con las tareas de cierre. Era el tipo de persona que te hacía creer en la bondad fundamental de la humanidad. Por eso, cuando Mark no se presentó a su turno del sábado hace 3 semanas, Sara supo que algo andaba terriblemente mal. 2. Encontró en el estacionamiento detrás del restaurante, sentado en su Honda Civic de 15 años con la cabeza entre las manos. Las facturas médicas estaban esparcidas por el tablero como hojas caídas, y tenía los ojos enrojecidos por el cansancio y el miedo. Los médicos dicen que es cáncer, susurró, su voz apenas audible por encima del zumbido distante del tráfico. Cáncer de riñón. Lo detectaron a tiempo, pero necesito cirugía y mi seguro, señaló las facturas con impotencia. Mi seguro cubre quizás el 30%. La cirugía cuesta $47,000, Sara. 47,000. No tengo $47,000, no tengo $4,000. Sara había estado sentada con él en ese estacionamiento durante 2 horas, escuchándolo hablar de sus hijos, de su exesposa que se había mudado a California y no podía ayudarlos aunque quisiera, de cómo Emma le había preguntado por qué. Se veía tan triste últimamente. Había visto a este hombre fuerte y orgulloso derrumbarse bajo el peso de circunstancias que escapaban a su control, y algo en su interior había cambiado. Ese día le hizo una promesa. Lo resolveremos, dijo, y lo dijo con toda sinceridad. No estás solo en esto, Mark. Lo resolveremos. Eso fue hace 3 semanas. La cirugía estaba programada para el mes que viene, y Sara había estado trabajando sin descanso para cumplir su promesa. El apartamento de Sara, encima de la lavandería del barrio, era un auténtico caos organizado. La mesa de la cocina estaba cubierta de cuadernos, folletos y listas escritas con su letra cuidadosa.
Llevaba 2 semanas planeando la recaudación de fondos, reclamando todos los favores que había conseguido y contactando con gente que apenas conocía. El plan era sencillo: una cena comunitaria en el restaurante, con cientos de música en vivo, una subasta silenciosa y una rifa. Convenció a los comercios locales para que donaran artículos, convenció a la banda de jazz del instituto para que tocara gratis y, de alguna manera, convenció a Frank Miller, el dueño del Miller's Diner, para que donara el espacio y la comida para la velada. ¿Estás segura, Sara?, preguntó Frank, con el rostro curtido y arrugado por la preocupación. Es una gran tarea y sé que ya tienes 2 trabajos. Sara llevaba 3 años trabajando en el restaurante y limpiando oficinas por la noche, ahorrando hasta el último céntimo. Sus sueños de ir a la universidad comunitaria algún día se habían pospuesto repetidamente, pero nunca se había arrepentido. Esta era su comunidad, esta era su gente, y cuidar de ellos parecía más importante que cualquier ambición personal. Estoy segura, le había dicho a Frank. Mark lo haría por cualquiera de nosotros, y lo haría. Eso era lo que tenía Mark. Era el tipo de persona que aparecía cuando lo necesitabas. Cuando el esposo de la señora Peterson falleció el año pasado, Mark se pasó el día libre arreglando la escalera de su entrada. Cuando el hijo adolescente de los Johnson se metió en problemas, Mark le ofreció discretamente un trabajo de medio tiempo en la ferretería. Daba sin pensar. Ayudaba sin que se lo pidieran y nunca esperaba nada a cambio. Ahora era su turno de ayudarlo. Sara había dedicado cada momento libre a organizar el evento. Diseñó volantes en su vieja laptop, los pegó por toda la ciudad e incluso convenció a la radio local para que lo mencionara en su programa matutino. La respuesta fue abrumadora. La gente se ofreció a ayudar, los negocios donaron artículos para la subasta, y la venta de entradas superó todas sus expectativas. Pero incluso con todo el apoyo de la comunidad, Sara estaba preocupada en secreto. Había hecho cálculos una docena de veces, e incluso en el mejor de los casos, tendrían suerte si conseguían reunir $20,000. Era una cantidad considerable, pero no era suficiente, ni de lejos. Había estado desvelándose por ello. Desvelándose por las noches intentando encontrar la manera de compensar la diferencia. Había considerado pedir un préstamo, pero su historial crediticio no era suficiente para la cantidad que necesitaban. Había pensado en empezar una campaña de GoFundMe, pero Mark era demasiado orgulloso como para dejar que divulgara su situación por todo Internet. La recaudación de fondos estaba programada para el sábado por la noche, a solo 5 días de distancia. Sara había estado trabajando 16 horas al día, coordinando voluntarios, recogiendo donaciones e intentando mantener su horario habitual en el restaurante. Estaba agotada, pero también decidida. Le había hecho una promesa a Mark y tenía la intención de cumplirla. Jason Brooks llevaba 4 años viniendo a Miller's Diner, y en todo ese tiempo nunca le había prestado atención a la camarera, que le servía el café. Iba a Millbrook 2 veces al mes por negocios. Su empresa tenía una pequeña planta de fabricación a las afueras de la ciudad, y el restaurante era una parada conveniente en su viaje de regreso a Filadelfia. Era un hombre que vivía al margen, presente pero no comprometido, observador pero no participante. A sus 42 años, Jason había amasado una fortuna en el sector inmobiliario comercial, pero el éxito había tenido un precio. Su esposa, Jennifer, había fallecido en un accidente de coche hacía 6 años, y desde entonces se había entregado al trabajo con la determinación de quien intenta superar el dolor. Era rico de una forma que incomodaba a la gente, no una riqueza ostentosa, sino una riqueza discreta y poderosa. El tipo de riqueza que conlleva responsabilidades y expectativas, con galas benéficas, reuniones de junta directiva e incesantes solicitudes de donaciones para causas que parecían abstractas y distantes. Jason siempre había sido generoso con su dinero, pero con los años se había vuelto mecánico. Un cheque para el hospital infantil, una donación a la universidad.
una contribución al banco de alimentos local, números en una hoja de cálculo, deducciones fiscales, obligaciones cumplidas sin compromiso emocional. Por eso casi no se fijó en el volante pegado en la ventana del Miller's Diner durante su visita del martes. Estaba hecho a mano, con una caligrafía cuidada y la foto de un hombre que no reconoció. Recaudación de fondos para la comunidad de Mark Rodríguez, decía. Ayuda a un amigo necesitado. Jason le echó un vistazo, pidió su café y muffin de arándanos de siempre y volvió a su portátil. Tenía tratos que cerrar, propiedades que evaluar y reuniones que programar. Los problemas de los demás no le incumbían, pero algo en el folleto lo inquietaba. Quizás era el evidente cuidado con el que se había elaborado, o la forma en que parecía tan serio y esperanzador en un mundo que a menudo parecía cínico y calculador. Cuando la camarera, Sara, según su etiqueta, le rellenó el café, se encontró preguntándole por él. «Ah, eso es para Mark», dijo Sara, y su rostro se iluminó al instante. «Es uno de nuestros compañeros de trabajo. Le diagnosticaron cáncer y necesita cirugía, pero su seguro no cubre la mayor parte. Estamos intentando recaudar fondos para ayudarlo». Había explicado la situación con una preocupación apasionada que Jason no había oído en años. No había artificio en su voz, ninguna búsqueda calculada de compasión. Simplemente era una persona que se preocupaba por otra y estaba haciendo algo al respecto. «¿Cuánto necesitas recaudar?», preguntó Jason, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. $47,000, respondió Sara. «Parece mucho, pero tenemos el apoyo de toda la comunidad. Este sábado tendremos una cena con música y una subasta. ¿Te gustaría comprar una entrada?». Jason había comprado una entrada, 2 entradas, en realidad, aunque no tenía intención de asistir. Se dijo a sí mismo que era un pequeño gesto, algo que Jennifer habría hecho. Pero mientras conducía de vuelta a Filadelfia ese día, se encontró pensando en la camarera que estaba organizando una recaudación de fondos para su compañero de trabajo, y en la tranquila determinación en su voz cuando dijo: «Vamos a encontrar una solución». El sábado por la noche llegó con ese aire fresco de octubre que hacía que todo pareciera posible. Sara llevaba en el restaurante desde el mediodía, transformando el espacio familiar en algo especial. Las mesas habían sido reorganizadas para crear un ambiente más íntimo. Manteles blancos cubrían las superficies desgastadas y guirnaldas de luces proyectaban una cálida luz sobre todo. La banda de jazz del instituto estaba preparándose en un rincón, con sus instrumentos brillando bajo las luces. Los artículos de la subasta estaban expuestos en una mesa larga cerca de la entrada, desde colchas caseras hasta vales de regalo para negocios locales. Sara incluso había conseguido un paquete de escapada de fin de semana en un hostal del cercano condado de Lancaster. A las 6, el restaurante estaba abarrotado. Sara miró a su alrededor, observando los rostros, algunos familiares, otros no, y sintió una oleada de emoción. La señora Peterson estaba allí, vestida con su mejor abrigo y agarrando una cazuela. La familia Johnson había acudido a pesar de la evidente reticencia de su hijo adolescente. Frank Miller estaba detrás del mostrador, sirviendo su famoso pastel, de carne y puré de papas con una sonrisa que le llegaba a los ojos. Y Mark también estaba allí, sentado en una mesa de la esquina con sus hijos. Emma llevaba un vestido rosa que le quedaba un poco grande, y Miguel intentaba mantenerse quieto con su única camisa. Mark parecía abrumado por la asistencia, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «No puedo creer que haya venido tanta gente», le susurró a Sara cuando ella pasó por su mesa. «No puedo creer que hayas hecho todo esto». «Lo habrías hecho por cualquiera de nosotros», respondió Sara, apretándole el hombro. «Eso es lo que significa la comunidad». La velada iba mejor de lo que Sara se había atrevido a esperar. La subasta silenciosa era competitiva, con gente pujando con entusiasmo por todo, desde tartas caseras hasta servicios de mantenimiento.
La banda de jazz tocaba maravillosamente, creando un ambiente cálido y festivo. Y el bote de donaciones se llenaba sin parar, con gente contribuyendo con todo, desde monedas sueltas hasta billetes de $100. Sara estaba en la cocina, ayudando a Frank a emplatar los postres, cuando vio a un hombre sentado solo en una mesa cerca del fondo. Vestía un traje de aspecto caro y parecía extrañamente fuera de lugar entre los granjeros, tenderos y familias que conformaban la multitud habitual. Lo reconoció como el cliente que venía de vez en cuando a tomar café, pero nunca lo había visto en un evento comunitario. Debería ir a verlo, le dijo a Frank. Asegúrate de que tenga todo lo que necesita. Jason Brooks estaba sentado en silencio, observando la escena que se desarrollaba a su alrededor. Se sorprendió a sí mismo, al aparecer, diciéndose que solo sentía curiosidad por saber cómo funcionaban estas recaudaciones de fondos en un pequeño pueblo. Pero a medida que avanzaba la noche, se sintió atraído por la calidez y el afecto genuino que llenaban la sala. Observó a Sara moverse entre la multitud, atendiendo a los invitados mayores, reponiendo bebidas y asegurándose de que todos se sintieran bienvenidos. Vio cómo interactuaba con los niños, agachándose a su altura para escuchar sus historias. Observó cómo se las arreglaba para estar en todas partes a la vez, resolviendo problemas y suavizando pequeños detalles con una gracia que emanaba de un interés genuino. Esta no era la caridad mecánica a la que estaba acostumbrado. Era personal, íntima, real. Estas personas no firmaban cheques a distancia, compartían su tiempo, su talento, su presencia. Estaban allí porque se preocupaban por Mark y estaban dispuestos a sacrificar su sábado por la noche para ayudarlo. ¿Qué tal la velada?, preguntó Sara, deteniéndose en su mesa con una taza de café recién hecho. Es extraordinario, respondió Jason con sinceridad. Nunca había visto nada igual. Sara sonrió. Mark es especial. Es el tipo de persona que te hace querer ser mejor, ¿sabes? Cuando alguien así necesita ayuda, es fácil apoyarlo. Jason asintió, comprendiendo perfectamente lo que quería decir. Había conocido a gente como Mark en su vida anterior, antes de que el dolor y el éxito lo aislaran de la auténtica conexión humana. Jennifer había sido así. Alguien que alegraba el mundo con solo estar en él. ¿Cuánto habéis recaudado hasta ahora?, preguntó. La sonrisa de Sara se desvaneció levemente. Vamos bien. Muy bien. Creo que podríamos llegar a los $20,100 esta noche, que es más de lo que me atrevía a esperar. Pero Jason podía ver la preocupación en sus ojos. $20,000 era una cantidad considerable para un pueblo pequeño, pero no era suficiente. Ni de lejos. Al final de la noche, Jason se encontró tomando una decisión que habría parecido imposible tan solo unas horas antes. Se disculpó y se dirigió a su coche, donde sacó su teléfono y llamó a su banquero personal. «Necesito que prepares un cheque de caja», dijo. «Esta noche. Lo recogeré en una hora». El cheque llegó el martes por la mañana, y Sara lo miró con incredulidad. $100,000. Más del doble de lo que Mark necesitaba para su cirugía. Suficiente para cubrir su tratamiento, su tiempo de recuperación y cubrir los gastos de su familia. Llevaba en el restaurante desde las 5 de la mañana, preparándose para la hora punta de la mañana e intentando procesar los acontecimientos del fin de semana. La recaudación de fondos había sido todo un éxito. Habían recaudado poco más de $22,000 y varias personas habían prometido donaciones adicionales. No era la cantidad total que necesitaban, pero era un comienzo. Ahora, con este cheque anónimo en la mano, Sara sentía que vivía en un sueño. Alguien no solo había cubierto los gastos médicos de Mark, sino que lo había hecho discretamente, sin bombos ni platillos. La nota era sencilla y sin firmar. Para la cirugía de Mark. Algunos ángeles caminan entre nosotros. Frank Miller. La encontró sentada en el mostrador, mirando la cuenta con lágrimas corriendo por su rostro. «Sara, ¿estás bien, cariño?». Ella le mostró el cheque y su rostro curtido palideció. «Dios mío»,
susurró. ¿Quién haría algo así? No lo sé, respondió Sara. Pero necesito averiguarlo. Alguien en nuestra comunidad tiene los medios para emitir un cheque como este y decidió hacerlo anónimamente. Eso dice mucho de su carácter. Frank asintió lentamente. ¿Qué vas a hacer? Voy a darles las gracias, dijo Sara simplemente. De alguna manera, encontraré a esta persona y le agradeceré como es debido. Durante los siguientes días, Sara se convirtió en detective de su propia comunidad. Hizo preguntas discretamente, intentando averiguar quién podría tener los recursos para hacer una donación tan generosa. Consideró a los comerciantes locales, a los jubilados que pudieran tener ahorros e incluso la posibilidad de que alguien hubiera pedido un préstamo para ayudar a Mark. Pero todas las pistas terminaban en un callejón sin salida. Nadie parecía saber nada del cheque, y Sara empezó a comprender que quienquiera que lo hubiera hecho se tomaba muy en serio su anonimato. Fue Frank quien finalmente le proporcionó la pista que necesitaba. ¿Sabes?, dijo el jueves por la tarde, mientras recogían los restos del almuerzo. Había algo extraño en ese empresario que vino a la recaudación de fondos. Jason Brooks, el que a veces viene a tomar café, parecía muy interesado en todo. El asunto, haciendo muchas preguntas sobre Mark y la recaudación de fondos. Sara recordaba al hombre del traje caro, sentado solo en la mesa del fondo. Había estado tan ocupada esa noche que no había tenido tiempo de hablar con él extensamente, pero sí recordaba su intensa atención a todo lo que sucedía a su alrededor. ¿Qué sabes de él?, preguntó. Frank se encogió de hombros. No mucho. Tiene tratos con la planta de fabricación. Conduce un buen coche y siempre paga en efectivo. Es reservado la mayor parte del tiempo. Sara se acordó de prestar más atención la próxima vez que Jason Brooks viniera a tomar un café. Tenía la sensación de que la conversación podría ser muy enriquecedora. Jason Brooks entró en Miller's Diner el martes siguiente con una extraña mezcla de anticipación y temor. Había estado pensando en la recaudación de fondos toda la semana, repasando la velada y tratando de comprender por qué lo que había presenciado le había conmovido tanto. Había emitido cheques cuantiosos antes, mucho más cuantiosos, de hecho, pero esto se sentía diferente. Esto se sentía personal de una manera que sus otras contribuciones caritativas nunca habían tenido. Había visto el impacto de su generosidad en tiempo real. Había visto cómo Sara se sentía más tranquila cuando anunció la cantidad total recaudada. Había observado las lágrimas de gratitud en los ojos de Mark. Por primera vez en años, Jason sintió que su dinero significaba algo más que los números de un balance. Sara trabajaba en el turno, de la mañana, moviéndose con eficiencia entre las mesas con su habitual gracia y calidez. Jason ocupó su asiento habitual en la barra y esperó a que ella lo viera. Cuando lo hizo, su rostro se iluminó al reconocerlo. Señor Brooks, esperaba que viniera. Quería agradecerle su asistencia a la recaudación de fondos. Fue muy importante tener caras nuevas allí. Jason pidió su café y Magdalena de siempre, observando el rostro de Sara mientras trabajaba. Parecía cansada pero feliz, y había algo diferente en su actitud. Una ligereza que no había tenido antes. ¿Cómo salió la recaudación de fondos?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La sonrisa de Sara se ensanchó. Mejor de lo que jamás hubiéramos imaginado. Recaudamos lo suficiente para la cirugía de Mark, y un poco más para su recuperación. Fue increíble. Toda la comunidad se unió. Hizo una pausa, como si estuviera lidiando con algo en su interior. De hecho, ocurrió algo asombroso. Alguien hizo una donación anónima que cubrió el resto de los gastos de Mark, una donación realmente generosa. Jason mantuvo una expresión neutral, pero sintió que se le aceleraba el corazón. ¡Qué maravilla! ¿Sabes quién era? No, dijo Sara, y Jason percibió la frustración en su voz. Eso es lo que me está volviendo loco. Alguien en nuestra comunidad tiene los medios para cambiar la vida de alguien, y decidió hacerlo en silencio, sin ningún reconocimiento.
Quiero agradecerle como es debido, pero no sé cómo encontrarlo. Jason tomó un sorbo de café, considerando sus palabras con atención. Quizás no quieren que los encuentren. Quizás el acto en sí les bastó. Sarah negó con la cabeza. No puedo aceptarlo. Alguien demostró una bondad increíble con Mark y su familia y merecen ser reconocidos. Por ello, merecen saber cuánto significó su generosidad. Jason sintió un calor que le recorría el pecho, algo que no tenía nada que ver con el café. ¿Cuándo fue la última vez que alguien había estado tan decidido a agradecerle algo? ¿Cuándo fue la última vez que alguien había visto más allá de su riqueza y había descubierto a la persona que estaba detrás de ella? ¿Y si, dijo lentamente, ¿y si la persona que hizo la donación es alguien que ya conoces? ¿Alguien que ha estado observando y preocupándose desde la distancia? Sarah parecía confundida. ¿Qué quieres decir? Jason respiró hondo. Era el momento decisivo, el punto en el que o bien se refugiaba en su existencia segura y anónima, o bien se adentraba en algo desconocido y potencialmente transformador. Quiero decir, dijo en voz baja, que a veces quienes más tienen para dar son los que más han perdido. A veces, la generosidad surge de comprender lo que significa necesitar ayuda, incluso si esa ayuda llega demasiado tarde. Los ojos de Sarah se abrieron de par en par al comprender. Señor Brooks, Jason, corrigió con suavidad. Me llamo Jason, y creo que deberíamos hablar. Se encontraron en el pequeño parque detrás del restaurante después de que Sarah terminara su turno. Jason estaba nervioso por la conversación, sin saber cómo explicar sus motivaciones sin sonar condescendiente ni egocéntrico. Pero mientras estaban sentados en la desgastada mesa de picnic, viendo el sol del atardecer filtrarse entre los arces, se abrió como no lo había hecho en años. Perdí a mi esposa hace 6 años, empezó con voz tranquila pero firme. Un accidente de coche. De hecho, volvía a casa de un evento benéfico. Siempre estaba organizando algo para alguien que necesitaba ayuda. Así era ella. Sarah escuchó. Sin interrumpir, sus ojos oscuros se centraron en su rostro con una intensidad que lo hizo sentir realmente visto. Tras la muerte de Jennifer, me dediqué por completo al trabajo. Era más fácil que lidiar con el dolor. Más fácil que admitir que había perdido a la persona que me hacía querer ser mejor. Gané mucho dinero, pero dejé de conectar con la gente. Dejé de verle el sentido. Hizo una pausa para ordenar sus pensamientos. Luego fui a tu evento de recaudación de fondos y te vi trabajar. Te vi preocuparte por Mark y su familia como Jennifer solía preocuparse por la gente. Con todo tu corazón, sin esperar nada a cambio. Y me di cuenta de que había olvidado cómo era eso. Los ojos de Sarah brillaban con lágrimas contenidas. Así que decidiste ayudar. Decidí honrar la memoria de Jennifer haciendo algo que ella habría hecho, pero también dudó un momento y luego continuó. Quería ver qué pasaría si donaba sin esperar reconocimiento, beneficios fiscales ni estatus social. Quería recordar lo que se sentía al ayudar a alguien solo porque lo necesitaba. ¿Y cómo te sentiste?, preguntó Sarah suavemente. Jason sonrió. La primera sonrisa sincera que había sentido en meses. Fue como volver a la vida. Se quedaron sentados en un cómodo silencio durante unos minutos, observando cómo las sombras se alargaban por el parque. Finalmente, Sarah habló. Necesito preguntarte algo, y quiero que seas sincero conmigo. Jason asintió. No se trataba solo de Mark, ¿verdad? Me has estado observando a nuestra comunidad. ¿Por qué? Jason consideró la pregunta, reconociendo la verdad en ella. Porque me recuerdas todo en lo que creía. Me recuerdas a Jennifer, pero también a la persona que era antes de dejar que el dolor y el éxito me aislaran del mundo. Verte organizar esa recaudación de fondos, ver cómo te preocupas por la gente, me hizo recordar lo que se siente ser parte de algo más grande que yo mismo.
Sara guardó silencio un buen rato, asimilando sus palabras. ¿Y ahora qué? Preguntó finalmente. No lo sé, admitió Jason. Me gustaría averiguarlo si estás dispuesto. Me gustaría volver a formar parte de esta comunidad de algo real, pero entiendo que sea demasiado complicado, dadas las circunstancias. Sara lo miró con esos cálidos ojos marrones, y Jason sintió que algo cambiaba en su interior. Un aflojamiento del estricto control que había mantenido sobre sus emociones durante tanto tiempo. No es complicado, dijo simplemente. Viste a alguien que necesitaba ayuda y lo ayudaste. Eso es lo que hace la gente buena. Todo lo demás son solo detalles. La noticia de la generosa donación de Jason corrió como la pólvora por Millbrook, a pesar de los intentos de Sara de mantener el asunto en secreto. La cirugía de Mark estaba programada para la semana siguiente, y el alivio en su rostro cuando Sara le contó sobre la contribución anónima valió cada noche de insomnio que había pasado organizando la recaudación de fondos. No sé cómo agradecerle a quien haya hecho esto, dijo Mark con la voz cargada de emoción. Emma no deja de preguntarme si todo va a estar bien ahora, y por primera vez en meses puedo decirle que sí sin mentirle. Jason había empezado a pasar más tiempo en Millbrook, ampliando sus viajes de negocios y encontrando motivos para visitar el restaurante con más frecuencia. Él y Sara habían forjado una amistad sencilla, basada en conversaciones compartidas sobre todo, desde problemas comunitarios hasta sueños personales. Jason se encontraba esperando sus charlas con una ilusión que no había sentido en años. «¿Sabes?», dijo Sara una tarde, mientras estaban sentadas en el restaurante durante el periodo de poca actividad entre el almuerzo y la cena. «He estado pensando en algo». «¿Qué es eso?» «Probablemente haya otras personas en nuestra comunidad que necesiten ayuda, pero son demasiado orgullosas para pedirla». Mark tuvo suerte. Tenía amigos que notaron su lucha y estaban dispuestos a actuar. Pero, ¿qué pasa con quienes no la tienen? Jason se recostó en su silla, intrigado. ¿Qué sugieres? Sugiero que no dejemos que esto sea algo puntual. ¿Qué tal si creamos algo más permanente? ¿Una forma de que la gente se ayude sin el estigma de pedir limosna? La idea tomó forma durante las semanas siguientes. Sara y Jason comenzaron a reunirse regularmente para hablar sobre la posibilidad de establecer un fondo comunitario, algo que pudiera brindar asistencia a los residentes locales que enfrentaran dificultades inesperadas. Jason aportaría la financiación inicial, pero el objetivo era crear algo sostenible que la comunidad pudiera mantener a lo largo del tiempo. No puede ser solo cuestión de dinero, insistió Sara durante una de sus sesiones de planificación. Tiene que ser cuestión de conexión, de que las personas se cuiden entre sí. El dinero es solo la herramienta. Jason se sintió revitalizado por el proyecto de una forma que no había experimentado desde antes de la muerte de Jennifer. Trabajando con Sara, redescubrió la satisfacción de resolver problemas y ayudar a la gente. Pero más que eso, redescubrió la alegría de la conexión humana. Frank Miller había notado el cambio en ambos. «¿Sabes?», le dijo a Sara una noche al cerrar el restaurante. «Hace años que no te veo tan feliz. Últimamente hay algo diferente en ti». Sara se sonrojó al pensar en su creciente amistad con Jason. «Supongo que simplemente estoy emocionada. Por el fondo. Siento que estamos construyendo algo importante». «Ajá», dijo Frank con una sonrisa cómplice. «Seguro que es solo eso». A medida que el otoño se convertía en invierno, la amistad entre Sara y Jason se fue profundizando. Habían superado la incomodidad inicial de sus muy diferentes circunstancias económicas, encontrando puntos en común en sus valores compartidos y fortalezas complementarias. Jason nunca había conocido a nadie como Sara. Alguien con tanta sabiduría, natural e inteligencia emocional, a pesar de haber tenido muchas menos oportunidades educativas que él. Ella veía más allá de las apariencias con una claridad notable, entendía intuitivamente las motivaciones de las personas y abordaba los problemas con una creatividad práctica que a menudo lo dejaba asombrado. ¿Sabes lo que pienso?,
dijo Sara una noche mientras caminaban por la plaza del pueblo, con el aliento visible en el aire frío. Creo que te has estado escondiendo tras tu dinero tanto tiempo que olvidaste que, debajo de toda esa riqueza, eres una buena persona. Jason rió sorprendiéndose con la genuina diversión en su voz. ¿Es esa su opinión profesional, doctor Martínez? Esa es mi opinión, respondió Sara, dándole un golpecito en el hombro juguetón. Y como tu amiga, te digo que no tienes que seguir castigándote por sobrevivir. Cuando Jennifer no lo hizo. Ella no querría eso para ti. Las palabras impactaron a Jason como un golpe físico, no porque fueran crueles, sino porque eran ciertas. Había estado cargando con la culpa junto con su dolor, sintiéndose de alguna manera responsable de haber sobrevivido a la persona que más había amado. La franqueza de Sara fue a la vez impactante y liberadora. ¿Cómo lo sabes?, preguntó en voz baja. Porque te he observado estos últimos meses. He visto cómo te iluminas al hablar de ella, cómo honras su memoria intentando ayudar a la gente. Alguien que te amara tanto querría que fueras feliz, Jason. Querría que vivieras. Se detuvieron bajo una farola que proyectaba largas sombras sobre la plaza vacía. Jason sintió que algo se rompía en su interior. Un muro que había construido alrededor de su corazón para protegerse de más pérdidas. Tengo miedo, admitió. Tengo miedo de volver a preocuparme por alguien, de volver a ser vulnerable. ¿Y si te pierdo también? La expresión de Sara se suavizó. Quizás. Ese es el riesgo que corremos cuando nos importa la gente. ¿Pero qué pasa si no? ¿Y si en lugar de perder algo ganas algo hermoso? Jason extendió la mano y la tomó, sintiendo los callos de años de trabajo duro, la fuerza en sus dedos. ¿Cuándo te volviste tan sabia? Cuando me di cuenta de que la vida es demasiado corta para desperdiciarla con miedo, respondió. Y cuando conocí a alguien que me recordó que cuidarnos unos a otros es lo que nos hace humanos. La primavera llegó a Millbrook con un estallido de color y posibilidades. La cirugía de Mark había sido un éxito y había vuelto al trabajo, con un certificado de buena salud y una renovada alegría de vivir. El fondo comunitario que Sara y Jason habían creado prosperaba, habiendo ayudado ya a una docena de familias con todo, desde facturas médicas hasta reparaciones del hogar. Pero el mayor cambio se produjo en el propio Jason. Vendió su casa en Filadelfia y compró una en Millbrook. Una vivienda modesta para sus estándares, pero perfecta para alguien que estaba aprendiendo a valorar la conexión por encima de los metros cuadrados. También reestructuró su negocio, dedicándose más tiempo a proyectos con un impacto positivo en la comunidad, en lugar de solo a maximizar las ganancias. Nunca pensé que llegaría el día en que Jason Brooks eligiera un pueblo pequeño en 1900 lugar de la ciudad, comentó Frank Miller una mañana, mientras Jason lo ayudaba a prepararse para el desayuno. Sara debe ser algo especial. Jason sonrió, pensando en la mujer que cambió por completo su perspectiva de la vida. Lo es. Pero no se trata solo de Sara. Se trata de encontrar un lugar donde pueda ser útil, donde pueda marcar la diferencia de maneras que importen. El restaurante se había convertido en su segundo hogar, un lugar donde podía contribuir sin las barreras que su riqueza le había impuesto. Aprendió a cocinar el famoso pastel de carne de Frank, dominó el arte de la taza de café perfecta y descubrió la satisfacción del trabajo honesto. Sara llegó a su turno mientras el sol matutino teñía el cielo de tonos rosados y dorados. Besó la mejilla de Jason mientras se ataba el delantal, un gesto que se había vuelto tan natural como respirar. ¿Cómo está nuestro paciente favorito hoy?, preguntó, refiriéndose a Mark, que debía venir a tomar su café de control habitual. Como nuevo, respondió Jason. Mejor que nuevo, de hecho. Ha estado hablando de crear un grupo de apoyo para otras familias que enfrentan crisis médicas. Los ojos de Sara se iluminaron. Es perfecto. ¿Ves? A esto me refería con el efecto dominó. Un acto de bondad crea otro, y otro, y otro. A medida que avanzaba el día, Jason se maravilló de la vida que había construido en Millbrook.
Era más sencilla que su existencia anterior, más tranquila, pero infinitamente más rica. Había descubierto que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en relaciones, en propósito, en la certeza de que su presencia marcaba una diferencia positiva en el mundo. Esa noche, al cerrar el restaurante juntos, Sarah y Jason estaban en el estacionamiento donde, meses antes, ella había encontrado a Mark llorando por sus facturas médicas. El espacio ahora albergaba recuerdos diferentes, de la comunidad uniéndose, de desconocidos haciéndose amigos, de amor creciendo en los lugares más inesperados. ¿Sabes de qué me di cuenta hoy?, dijo Sarah, apoyándose en el auto de Jason. ¿Qué es eso? Me di cuenta de que las mejores cosas de la vida suelen venir disfrazadas de algo más. Llegaste a mi vida como cliente, pero resultaste ser mucho más. La recaudación de fondos empezó como una forma de ayudar a Mark, pero terminó ayudándonos a todos, incluyéndote a ti. Jason la atrajo hacia sí, aspirando el aroma de su cabello y sintiendo la calidez de su cuerpo contra el suyo. Te amo, Sarah Martínez. Adoro tu gran corazón, tu tenacidad y cómo ves lo mejor de cada persona, incluso cuando ellos mismos no pueden verlo. Yo también te amo, susurró. Me encanta tu valentía para ser vulnerable, la forma en que honras la memoria de Jennifer, viviendo plenamente, la forma en que me haces creer que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad en los lugares más comunes. Se quedaron allí en el estacionamiento, dos personas que se habían encontrado a través de un acto de bondad, rodeados por la tranquila belleza de un pequeño pueblo, donde todos sabían los asuntos de los demás, y se preocupaban lo suficiente como para ayudar cuando se necesitaba ayuda. A lo lejos, el letrero de neón de Miller's Diner emitía su familiar «Bienvenida», un faro de calidez y comunidad en un mundo que a menudo se sentía frío y desconectado. Pero dentro de ese restaurante, y en los corazones de quienes llamaban a Millbrook su hogar, se preservaba algo valioso: la comprensión de que todos estamos conectados, que la generosidad se multiplica cuando se comparte y que el amor puede florecer en los lugares más inesperados. La cirugía de Mark fue solo el comienzo. La verdadera historia trataba sobre dos personas que se encontraron al mirar más allá de sí mismas, que descubrieron que la mayor riqueza no es lo que se tiene, sino lo que se está dispuesto a dar. Se trataba de una comunidad que comprendía el verdadero significado de cuidarse mutuamente y del milagro que ocurre cuando la bondad se une a la valentía y crea algo hermoso. Mientras caminaban de la mano hacia el apartamento de Sarah, Jason se dio cuenta de que esto era lo que Jennifer habría querido para él. No solo que sobreviviera, sino que prosperara. No solo que diera dinero, sino que se entregara. No solo que ayudara a los demás.